Le preguntaron si los humanos luchaban sin armas, derribó a 3 en segundos. La gran sala del Consejo Galáctico vibraba con una tensión apenas contenida, como si el mismo aire hubiera adquirido densidad a causa de la multitud reunida. Las luces artificiales, frías y blanquecinas, caían sobre las filas ascendentes de escaños adaptativos que se ajustaban a la biología de cada especie. Allí, entre chasquidos de mandíbulas, resonancias cristalinas y la respiración húmeda de criaturas anfibias, se respiraba un nerviosismo evidente. El tema del día volvía a ser el mismo que desde hacía meses provocaba discusiones interminables: la cuestión humana. Los representantes de 47 especies distintas ocupaban sus lugares, observando con una mezcla de incomodidad y expectativa a la pequeña figura que aguardaba en el centro del anfiteatro. El embajador Klett de la colectividad Vortani fue quien abrió la sesión. Sus múltiples antebrazos temblaban ligeramente mientras acomodaba las placas de su caparazón púrpura, brillantes bajo la iluminación estéril. Su voz, modulada para ser entendida por los traductores universales, se elevó con solemnidad. Explicó que la humanidad había presentado formalmente su solicitud para integrarse en la Alianza Militar Intergaláctica, y que era deber de todos valorar con seriedad las implicaciones de semejante paso. Antes siquiera de que terminara, un murmullo burlón recorrió la cámara. Los zapirianos dejaron escapar gases de sus sacos internos en un sonido parecido a carcajadas, mientras los Nexari cristalinos tintineaban en un coro que evocaba ironía. Algunos delegados ni siquiera se molestaron en disimular su desdén. El comandante Vex, veterano de la hegemonía, con sus 6 ojos perfectamente sincronizados, rodó la mirada en un gesto de desprecio absoluto. Los bípedos mamíferos quieren jugar a ser soldados con los mayores, masculló con sorna, provocando una oleada de risitas contenidas. Allí, de pie en el círculo central, estaba la teniente Maya Torres de la Fuerza de Defensa Terrana. Medía poco más de 1,60 m, y a los ojos de los colosos que la rodeaban parecía un juguete de niño abandonado en un salón de titanes. Su uniforme verde oliva carecía de adornos, sin blindaje, sin generadores energéticos ni implantes visibles. Su aspecto contrastaba brutalmente con el despliegue de biotecnología, armaduras resplandecientes y campos de fuerza que ostentaban los demás. Sin embargo, cuando su mirada oscura recorrió lentamente la sala, registrando cada gesto de superioridad, cada sonrisa condescendiente, cada ademán de arrogancia, no hubo en ella vacilación alguna. Su rostro permaneció sereno, pero en la tensión apenas perceptible de su mandíbula había un mensaje que pocos supieron interpretar: advertencia. El embajador Klett, revisando sus notas holográficas, insistió en que aunque los humanos afirmaban poseer capacidades de combate excepcionales, los informes preliminares los mostraban atrasados, carentes de la tecnología militar estándar. El representante Corben, un ser que parecía una cordillera viviente, rugió con voz profunda señalando que sus armas no pasaban de ser proyectiles impulsados químicamente, reliquias de una época primitiva. La delegada etérea, que fluctuaba entre dimensiones con un resplandor azuloso, se inclinó hacia adelante y añadió con desdén que en una era de cañones de plasma y disruptores moleculares, aquellas armas resultaban casi entrañables. Entonces, Maya tosió suavemente. No fue un ruido fuerte, pero se impuso sobre el murmullo creciente como si hubiera cortado el aire con una hoja afilada. La atención giró hacia ella. El embajador Vortani hizo un gesto condescendiente para cederle la palabra, invitándola a iluminar al consejo sobre esas supuestas capacidades. La humana avanzó un paso, sus botas resonando en el suelo pulido. Agradeció la oportunidad con cortesía impecable y admitió con naturalidad que, efectivamente, carecían de armaduras potenciadas o armamento energético. Sus naves aún se movían gracias a una combinación de ingenio y piezas de repuesto, y el viaje más rápido que la luz todavía era una ciencia en desarrollo. Hubo sonrisas de superioridad, murmullos de burla, incluso alguna carcajada contenida. Pero la voz de Maya no tembló. Explicó que la eficacia en combate no depende únicamente de la tecnología, que existen factores invisibles a los algoritmos y a las armas más avanzadas: adaptabilidad, creatividad, obstinación. Una chispa recorrió su expresión al añadir que los humanos además tenían la costumbre de resolver los problemas golpeándolos hasta que cedieran.
Varias formas cristalinas tintinearon en un murmullo que sonaba a risa. «Golpear cosas, qué primitivo», comentó una voz resonante desde las gradas. Ella simplemente inclinó la cabeza, sin perder la compostura, y replicó que precisamente allí residía lo interesante, porque toda esa tecnología de escudos energéticos y blindajes avanzados, en última instancia, dependía de tiempos de reacción y protocolos que podían ser burlados. El silencio cayó como un telón cuando la teniente anunció que había traído una demostración práctica. Mientras hablaba, sus manos se movieron con calma en su cinturón utilitario y extrajo un dispositivo aparentemente común. Al activarlo, el aire en el centro del anfiteatro se onduló, revelando 3 figuras humanoides, un coloso con escudo de energía y armamento pesado, una criatura estilizada capaz de desplazarse con velocidad imposible y un guerrero armado hasta los dientes con rifles de plasma y disruptores. Torres explicó que eran androides de entrenamiento, programados con los algoritmos de combate de las 3 especies guerreras más temidas de la galaxia. Estaban equipados con escudos, barreras cinéticas y armas devastadoras. La expectación se transformó en interés genuino. Nadie podía negar que aquello, al menos, prometía espectáculo. La oficial se quitó lentamente la chaqueta de su uniforme y la dobló con un cuidado meticuloso, revelando una camiseta negra sencilla. Sus movimientos parecían casi rituales. La pregunta, dijo con voz clara que resonó en cada rincón, no es si los humanos podemos luchar sin armas avanzadas. La verdadera pregunta es si ustedes están preparados para entender cómo hemos sobrevivido tanto tiempo sin ellas. El primer androide se activó de inmediato, levantando su rifle y enfocándola con una docena de puntos rojos. Torres observó el despliegue con serenidad, como quien evalúa una herramienta. Mencionó lo impresionante que resultaban los escudos de energía, la puntería asistida, la potencia del plasma. Luego, con un cambio casi imperceptible en su postura, su mirada se volvió filosa, sus músculos tensos, su peso desplazado a las puntas de los pies. La figura educada desapareció y en su lugar emergió una depredadora contenida. Y entonces se movió. Lo que ocurrió en los siguientes instantes resultó difícil de procesar incluso para los sensores de las especies más avanzadas. Un parpadeo, apenas un destello en la percepción, y la humana ya no estaba donde todos la habían visto por última vez. No había sido un simple desplazamiento rápido ni una evasión desesperada, fue como si la teniente hubiera desaparecido del tiempo y del espacio para materializarse de inmediato justo dentro del rango del androide Corben, demasiado cerca para que sus sistemas de puntería pudieran reaccionar. La máquina, programada con millones de escenarios, trató de recalibrar, de ajustar trayectorias, de activar protocolos de contención, pero cada cálculo quedaba obsoleto en el mismo instante en que era formulado. Maya se deslizó bajo el ángulo de disparo, giró sobre sus talones y, con una elegancia que parecía una danza más que un ataque, barrió las piernas metálicas del gigante artificial. El peso del androide lo hizo tambalear, y en esa fracción de segundo ella aprovechó para atrapar el brazo del arma, redirigir la fuerza en contra de su propietario y usar su propio impulso para levantarlo por encima de su hombro. El impacto contra el suelo retumbó en todo el anfiteatro, sacudiendo las gradas y arrancando exclamaciones incrédulas de los delegados. El titán blindado, que debía representar la supremacía de un linaje guerrero milenario, había sido derribado por un movimiento que parecía tan simple como imposible. Torres no jadeaba, no mostraba agotamiento alguno. Se limitó a enderezarse, acomodar una mecha de cabello que había escapado de su recogido y pronunciar una sola palabra, clara, firme, cargada de una confianza escalofriante, 1. El murmullo que recorrió la sala no se parecía en nada al de las risas anteriores, era un sonido tenso, agudo, lleno de incredulidad y miedo contenido. El segundo androide, diseñado según las capacidades etéreas, no esperó órdenes. Sus sistemas registraron la derrota de su compañero y de inmediato, activaron su fase de intangibilidad. Su figura se volvió translúcida, vibrante, como una sombra atrapada en varias realidades al mismo tiempo. El disruptor molecular comenzó a cargar con un zumbido penetrante, la clase de sonido que presagiaba destrucción a escala microscópica. Los delegados etéreos observaron expectantes, convencidos de que esta vez la humana no podría hacer nada contra la ciencia de lo inmaterial. Maya no mostró alarma.
Caminó hacia él con calma, observando cada fluctuación en su forma, cada parpadeo de energía. Hablaba casi para sí misma, con la voz tranquila de quien examina un experimento interesante. Reconoció el ingenio detrás de aquella tecnología, lo costoso de desarrollarla, la cantidad de recursos invertidos para lograr que un ser pudiera escapar de la solidez del mundo físico. Y, sin embargo, avanzaba sin prisa, como si supiera algo que todos los demás ignoraban. Cuando el androide materializó su arma en plena carga y volvió a hacerse sólido para ejecutar el disparo, la humana ya estaba dentro de su espacio vital, sincronizada con una precisión que rozaba lo imposible. Su codo impactó justo en el centro de su estructura, interrumpiendo el flujo energético, y con un giro de muñeca le arrebató el disruptor para usarlo en su contra. El golpe certero en un nodo crítico liberó chispas y destellos eléctricos que iluminaron el anfiteatro, y en cuestión de segundos el segundo adversario cayó al suelo convertido en un amasijo inerte de circuitos humeantes. 2. Anunció ella con la misma calma que si estuviera contando los escalones de una escalera. El silencio se volvió más pesado, casi insoportable. Los delegados comenzaron a entender que aquello no era una demostración teatral, sino una amenaza viviente que destruía, una tras otra, las seguridades tecnológicas en las que se habían confiado durante siglos. La tercera máquina, programada con el saber militar acumulado de varias civilizaciones, se mantuvo a distancia. Activó todos sus sistemas defensivos al mismo tiempo: campos cinéticos, escudos redundantes, descargas de supresión con armas de aturdimiento neuronal. El aire se llenó de relámpagos azulados que cortaban el espacio alrededor de la humana, obligándola a moverse entre un enjambre de energía chisporroteante. Lo que siguió dejó sin aliento a la audiencia. Maya no corría, no esquivaba con pánico, sino que parecía deslizarse como agua entre rocas, adelantándose a cada disparo, girando en ángulos imposibles, doblando su cuerpo con una economía de movimiento que desafiaba la lógica. No había sistema predictivo capaz de atraparla porque no actuaba con la racionalidad que los algoritmos esperaban. Cuando un haz pretendía anticipar su desplazamiento, ella cambiaba el patrón, improvisaba, respondía con lo imprevisible. Y en un salto que parecía arrancado de un espectáculo imposible de gimnasia, recorrió más de 6 metros en el aire, cayendo detrás del androide sin darle tiempo a girar. Con la misma naturalidad con la que un obrero manipula sus herramientas, le torció el brazo armado y forzó al arma a disparar en la dirección contraria. El rayo alcanzó el núcleo de la máquina, apagándola en un estallido breve. El tercero se desplomó con un estruendo metálico. 3, dijo ella finalmente, sacudiéndose las manos como si hubiera terminado una tarea doméstica trivial. La sala entera se sumió en un silencio sepulcral. Nadie reía ya. Nadie se atrevía a murmurar. Las 3 máquinas representaban lo mejor de sus doctrinas militares, las estrategias más probadas de sus linajes de combate. Todas habían sido derrotadas en cuestión de minutos, sin un solo arma de energía, sin más que un cuerpo humano, su entrenamiento y una mente que se negaba a aceptar lo imposible. La caída del tercer androide no solo fue un estruendo metálico, sino una fractura en la seguridad colectiva de 47 civilizaciones. El eco del impacto recorrió el anfiteatro como un recordatorio físico de lo que acababan de presenciar: 3 máquinas diseñadas con lo más avanzado de su ingeniería, cargadas con las doctrinas bélicas de sus especies más orgullosas, reducidas a chatarra por una única representante humana que ni siquiera había perdido la respiración. Maya se inclinó para recoger su chaqueta con la misma calma con la que alguien recoge una prenda del perchero al salir de casa. Se la puso de nuevo, abrochando cada botón con una lentitud deliberada que transmitía dominio absoluto del tiempo. Su voz, tranquila pero firme, se elevó en el silencio que pesaba como una losa sobre todos los presentes. Recordó a los delegados que los escudos de energía eran magníficos contra armas de energía, que los amortiguadores cinéticos funcionaban muy bien contra proyectiles, que los sistemas de puntería avanzados podían calcular y anticipar los movimientos de cualquier oponente racional. Luego hizo una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Con un destello frío en la mirada, afirmó que los humanos, por desgracia, nunca habían sido particularmente racionales. Ese detalle, tan simple y al mismo tiempo tan devastador, provocó que más de un representante se removiera incómodo en su asiento. El comandante Vex,
que hasta entonces había mostrado desprecio, mantenía ahora sus 6 ojos fijos en la humana con una mezcla de alarma y un respeto que no estaba dispuesto a admitir. Otros consultaban sus notas, sus asistentes, sus traductores personales, como si quisieran confirmar que no habían malinterpretado lo que acababan de presenciar. La delegación Nexari fue la primera en romper el silencio, titilando con tonos de duda. Reconocieron que la demostración era impresionante, pero objetaron que aquello no había sido un combate real, que los androides, al fin y al cabo, eran simulaciones, programas con algoritmos limitados. Maya no alteró ni un ápice su serenidad. Les recordó con voz cortés, pero con filo oculto, que esas máquinas estaban programadas con las mismas tácticas, reflejos y estrategias que sus guerreros auténticos empleaban en el campo de batalla. Luchaban exactamente como lo harían ellos, pensaban como ellos, reaccionaban como ellos. Si no les satisfacía el resultado, quizá deberían reconsiderar el valor de sus propias doctrinas. Esa respuesta, dicha sin levantar la voz, cayó como una acusación sutil que muchos comprendieron demasiado bien. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. El aire del anfiteatro parecía más denso, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto difícil de respirar. Entonces, con un gesto sereno, la teniente introdujo de nuevo la mano en su cinturón y extrajo el pequeño dispositivo de comunicaciones. Anunció que, además de la demostración física, había traído pruebas adicionales. Ordenó al sistema que transmitiera los archivos de evaluación preliminar de la Fuerza de Defensa Terrana a cada uno de los delegados presentes. Casi de inmediato, las mesas de datos que flotaban frente a ellos se iluminaron con gráficos, porcentajes, estadísticas y proyecciones estratégicas. Lo que encontraron allí hizo que la tensión escalara a un nivel diferente, más profundo, más aterrador. Las cifras mostraban escenarios de guerra simulada en los que unidades humanas habían enfrentado formaciones basadas en las tácticas combinadas de múltiples especies del Consejo. Los resultados eran demoledores. Una voz grave, temblorosa, perteneciente al representante Corben, leyó en voz alta lo que sus ojos se negaban a creer: proporciones de bajas desequilibradas, ratios de éxito que rozaban lo imposible, ejercicios en los que humanos improvisando habían desmantelado formaciones que llevaban siglos perfeccionándose. 97% de éxito, murmuró finalmente el comandante Vex, incrédulo. Esto es inaceptable. Maya, sin perder la sonrisa, lo corrigió con precisión quirúrgica, 97,4, para ser exactos. Y añadió con tono casi pedagógico que aún trabajaban en el 2,6 restante, porque si había algo que los humanos detestaban más que perder, era dejar una tarea incompleta. Ese detalle arrancó un escalofrío colectivo. La delegada etérea, su figura fluctuando entre realidades, dejó escapar una exclamación apenas perceptible, como un susurro de pánico. ¿Cómo era posible que una especie que ni siquiera dominaba la tecnología hiperlumínica hubiera desarrollado contramedidas contra armas que jamás había enfrentado en combate real? Maya se detuvo un instante, como si saboreara la pregunta, y respondió con calma que los humanos tenían un dicho muy simple: para derrotar a tu enemigo, primero debes pensar como tu enemigo. Habían estudiado sus tácticas, sus armas, sus formas de actuar. Habían observado cada detalle, analizado cada patrón, diseccionado cada estrategia. Y luego, simplemente, habían buscado cómo romperlas. El murmullo que recorrió la cámara ya no era de burla ni de incredulidad, sino de auténtico miedo. La humanidad había demostrado que no necesitaba enfrentarse a ellos directamente para encontrar sus puntos débiles. Bastaba con observar, aprender y actuar con la lógica torcida de quienes no aceptan la derrota como posibilidad. Los asistentes de varias delegaciones comenzaron a agitarse, transmitiendo informes de inteligencia, revisando datos, cotejando registros. El comandante Vex volvió a levantar la mirada hacia Maya, y esta vez no hubo rastro de sarcasmo. Había comprendido, como todos los demás, que el verdadero peligro no residía en las armas de fuego químicas, ni en la ausencia de armaduras avanzadas, sino en esa capacidad inquietante de convertir la desventaja en ventaja, de transformar la precariedad en triunfo, de doblar la lógica hasta quebrarla. Y en ese silencio denso, en medio de hologramas que proyectaban cifras escalofriantes, se comprendió que la pregunta ya no era si los humanos podían luchar sin armas avanzadas.
La pregunta, mucho más inquietante, era qué ocurriría cuando finalmente las consiguieran. El anfiteatro entero se encontraba atrapado en un silencio tan espeso que parecía haber borrado el murmullo constante de respiraciones, vibraciones y chasquidos que solían llenar las sesiones. Cada delegado, cada asistente, cada traductor automático permanecía absorto en las cifras que flotaban ante sus ojos. Los algoritmos tácticos de la Alianza habían sido puestos en jaque por un pueblo que aún se aferraba a la pólvora y al acero, y ese descubrimiento no podía ser explicado ni mitigado. Los datos eran claros, la proporción de victorias era aplastante, y la manera en que los humanos habían logrado anticiparse a doctrinas que llevaban siglos perfeccionándose rozaba lo inaceptable. El embajador Klett fue el primero en romper la parálisis. Con un chasquido de sus mandíbulas ordenó silencio entre sus asesores, aunque en realidad nadie se atrevía a hablar en voz alta. Dirigiéndose a la teniente con tono cargado de tensión, declaró que, si bien la demostración y los números eran impresionantes, existía una diferencia entre simulaciones y la realidad del campo de batalla. Aseguró que, frente a guerreros de carne y hueso, las cosas podrían ser muy distintas. Maya lo escuchó con la misma serenidad con la que alguien escucha una excusa que ya sabe desmontar. Su respuesta fue un golpe sin necesidad de elevar el volumen. Esos androides habían sido programados con las reacciones, reflejos y tácticas de sus propios soldados. Si sugerían que en un enfrentamiento real sus tropas lo harían mejor, entonces lo que estaban poniendo en duda no eran los humanos, sino la validez de sus propias estrategias. El efecto fue devastador. Nadie replicó de inmediato, porque todos comprendieron el filo escondido en esas palabras. Si aceptaban el argumento de Maya, admitían que sus ejércitos eran inferiores incluso a sus simulaciones. Si lo rechazaban, reconocían que sus mejores guerreros habían sido derrotados indirectamente en ese anfiteatro. Maya, consciente del efecto, no presionó más. Simplemente activó su comunicador de nuevo y pidió que se desplegara el modelo de proyección 17 beta. El aire en el centro de la sala se iluminó con un holograma gigantesco que mostraba un mapa estelar de la región. Zonas azules indicaban los territorios de la Alianza, franjas amarillas señalaban rutas comerciales, y los puntos rojos comenzaron a multiplicarse como brasas encendidas en la oscuridad. Al principio solo unos pocos delegados parecieron comprender lo que estaban viendo. Luego, cuando la magnitud del gráfico se hizo evidente, las exclamaciones de horror recorrieron toda la cámara. Los puntos rojos representaban colonias humanas. No una, ni 5, ni 10, sino decenas. Cada uno de ellos marcaba un asentamiento establecido, una estación de abastecimiento, una comunidad en crecimiento. Las rutas que los unían formaban una red tan amplia que cubría casi un cuarto del mapa galáctico proyectado. El representante Corben, cuya voz siempre había sonado como el crujido de montañas en movimiento, susurró con incredulidad que aquello era imposible. Sus informes de inteligencia hablaban de expansión limitada, apenas 17 sistemas. Maya, con una sonrisa suave, corrigió, 16 colonias planificadas y una 17ª que había sido, según sus propias palabras, un accidente de navegación. Explicó con naturalidad que, una vez los colonos habían construido sus casas y cultivado los primeros campos, resultaba una crueldad obligarlos a regresar, así que decidieron quedarse. La confesión, pronunciada con aire inocente, provocó un temblor de indignación en varios sectores de la sala. El embajador Klett agitó sus extremidades exigiendo aclaraciones, asegurando que la humanidad debía permanecer en su sistema natal hasta completar el periodo de evaluación. Que la colonización sin aprobación violaba más de una docena de tratados interestelares. Maya ladeó la cabeza, fingiendo desconcierto, y replicó que habían presentado todos los formularios, informes de impacto ambiental, solicitudes de preservación cultural para planetas con formaciones rocosas interesantes. Habían enviado cada documento por los canales adecuados. Si las autorizaciones nunca llegaron, supusieron que el silencio equivalía a consentimiento. El golpe burocrático fue aún más devastador que la demostración de combate. Las especies reunidas habían levantado un muro de protocolos y procedimientos para controlar la expansión de nuevos miembros, y de pronto ese muro se desmoronaba por el simple hecho de que los humanos habían interpretado a su manera la falta de respuesta.
No habían conquistado territorios con armadas, ni los habían arrebatado por la fuerza, los habían ocupado con colonos que presentaban formularios y asumían que nadie había dicho que no. El comandante Bex, con voz sombría, resumió la pesadilla en una sola frase: ustedes colonizaron 17 sistemas basándose en suposiciones burocráticas. Maya lo corrigió: implacable, 16, el otro fue un error de cálculo. Las risas habían desaparecido por completo, lo que quedaba era el zumbido nervioso de decenas de mentes calculando consecuencias. Y mientras la tensión se apoderaba de la sala, Maya dio el siguiente golpe. Enumeró con calma las alianzas comerciales que ya habían forjado en secreto. Mencionó a los altarianos, que adoraban la música terrestre y habían comenzado a importar instrumentos. Nombró a la colectividad centorana, fascinada por las técnicas agrícolas que multiplicaban el rendimiento de sus cosechas. Habló de los regianos, que no podían resistirse a la variedad de sabores de la cocina humana. Cada ejemplo caía como un peso sobre las conciencias de los presentes, porque demostraba que la humanidad no solo había colonizado territorios, sino que ya había tejido lazos culturales y económicos con varias especies miembro del Consejo, sin esperar autorización. Los delegados se miraban unos a otros con una mezcla de alarma y resignación. Comprendieron que el problema no era detener a los humanos, porque ya estaban en todas partes, sino decidir si querían enfrentarse a ellos o aceptarlos en la mesa de negociación. La teniente Torres se limitó a concluir que los humanos ya habían llegado, ya se estaban expandiendo, ya estaban haciendo amigos, y que la verdadera pregunta era si preferían tenerlos como aliados o como vecinos entusiastas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto inapelable. El rugido del representante Corben fue lo único que rompió el silencio que amenazaba con aplastar a todos. Su voz resonó como placas tectónicas chocando, acusando a la especie humana de exhibir patrones clásicos de agresión expansionista, de apropiación territorial, de explotación de recursos y de integración cultural forzada. Sus palabras retumbaron con furia, pero debajo de esa furia se percibía claramente la vibración del miedo. Maya levantó una ceja, fingiendo sorpresa y hasta un dejo de tristeza. Con un tono cuidadosamente modulador, replicó que aquella acusación era injusta. Los humanos no forzaban a nadie. No imponían con cañones ni con flotas de invasión. Lo único que hacían era ofrecer alternativas tan eficaces que resultaban imposibles de ignorar. Entonces relató el caso de Alter 7. Un consorcio minero había estado devastando el planeta con técnicas brutales, reduciendo los ecosistemas a desiertos de polvo, causando desechos irrecuperables y agotando los yacimientos con métodos de baja eficiencia. Los humanos habían llegado y les habían mostrado otro camino: minería más limpia, procesos sostenibles, aprovechamiento máximo de los recursos, casi sin residuos. La producción se había duplicado en poco tiempo y el impacto ambiental se redujo de forma drástica. Ellos eran libres de rechazar nuestra propuesta, por supuesto, explicó Maya con sonrisa dulce, pero resulta que nosotros ya habíamos implementado esa misma técnica en el planeta vecino, a mitad de costo. Así que aceptar no era una imposición, era simplemente sentido común. El murmullo que recorrió el anfiteatro fue distinto a los anteriores. Ya no era burla, ni simple temor, era la comprensión dolorosa de que los humanos no estaban conquistando por la fuerza, sino desplazando con su eficiencia. No atacaban ejércitos, no derribaban gobiernos, simplemente llegaban y mostraban cómo hacerlo mejor, más barato, más rápido. Y quien no aceptaba, quedaba relegado, quebrado por la competencia. Una de las delegadas etéreas, incapaz de mantener la calma, fluctuó con acento entre dos dimensiones con tal velocidad que casi perdió coherencia de forma. Exclamó que lo que estaban presenciando no era integración pacífica, sino desestabilización económica masiva. La respuesta de Maya fue inmediata, suave pero afilada como un bisturí: desestabilizar suena agresivo. Nosotros lo llamamos mejorar. Explicó que habían aprendido en su mundo natal a sobrevivir con pocos recursos, a multiplicar lo que tenían, a convertir cada limitación en una oportunidad. Y ahora, con más mundos y más herramientas a su disposición, podían hacer más con más. El orgullo en su voz era inconfundible, al mismo tiempo, perturbador. El comandante Bex, cada vez más sombrío,
consultaba los informes que llegaban a su mesa personal. Su rostro mostraba una incomodidad creciente, porque los datos confirmaban lo que temía: las redes comerciales humanas ya habían penetrado en 7 sectores de la alianza, logrando una cuota de mercado de casi el 60% en productos clave. Maya, con amabilidad casi ingenua, lo corrigió de nuevo: 62%, después de cerrar un acuerdo exclusivo con el gremio de manufacturas Taeti el día anterior. Personas encantadoras, muy innovadoras, comentó con tono ligero, como si hablara de un intercambio de recetas y no de un tratado económico con repercusiones estratégicas. El impacto fue inmediato. Los consejeros económicos de varias especies comenzaron a revisar frenéticamente sus propios balances. Descubrieron que, mientras ellos vigilaban con atención los movimientos militares de los humanos, habían descuidado los barcos mercantes, los ingenieros, los artesanos, los comerciantes que poco a poco habían ido infiltrándose en todas partes. Habían reparado infraestructuras en planetas abandonados, habían ofrecido cultivos resistentes en mundos con hambrunas, habían reconstruido sistemas energéticos ineficientes en colonias periféricas. No lo hacían como invasores, sino como socios útiles. Y esa utilidad se había convertido en dependencia. Maya dejó que la comprensión calara antes de continuar. Les recordó que la humanidad no había disparado un solo cañón para alcanzar esa presencia. No habían conquistado planetas ni derrotado armadas. Simplemente habían hecho lo que mejor sabían hacer: resolver problemas. Y lo habían hecho de manera tan sistemática, tan persistente, que ahora medio consejo dependía de ellos sin darse cuenta. El murmullo en la cámara se transformó en discusiones apresuradas, en consultas urgentes con asistentes, en cálculos frenéticos de escenarios. Los Nexari titilaban en patrones confusos, incapaces de mantener su serenidad cristalina. Los Corben apretaban sus colosales extremidades con frustración. Los Zapirianos desinflaban sus sacos de gas con un silbido que sonaba a derrota. Nadie encontraba una respuesta fácil. Finalmente, Klett pidió una declaración formal de intenciones. Su voz, antes firme, estaba impregnada de cansancio. ¿Qué quieren los humanos exactamente?, preguntó con solemnidad. Y en ese momento Maya cambió de tono. Su sonrisa se suavizó, su postura se hizo más erguida, y habló con la claridad de alguien que llevaba esperando toda su vida ese instante. Explicó que lo que deseaban era lo mismo que habían querido siempre: reconocimiento como civilización legítima, derecho a participar en el comercio interestelar sin restricciones arbitrarias, acceso a las tecnologías compartidas y a las rutas estelares, un asiento en la mesa donde se decidía el futuro de la galaxia. Pero no se detuvo allí. Prometió que, a cambio, ofrecerían sus innovaciones, sus técnicas, su integración económica, sus soluciones prácticas a los problemas que la Alianza llevaba siglos arrastrando. Prometió cooperación militar, integración doctrinal, el fortalecimiento mutuo. Y resumió todo en una palabra tan sencilla que, al pronunciarla, resultó más amenazadora que cualquier amenaza abierta: ayuda. La sala se estremeció. La palabra resonó con un eco incómodo, porque todos comprendieron lo que significaba en labios humanos. La ayuda no era opcional, no era inocente, no era un regalo altruista. Era una herramienta, una cuña que abría grietas en cada estructura establecida, una marea que lo inundaba todo hasta que resistirse se volvía inútil. Y mientras el consejo entero intentaba asimilar esa nueva dimensión de la amenaza, Maya permanecía tranquila, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando cómo el miedo se mezclaba con la certeza en los rostros de los delegados. Habían empezado la sesión riéndose de una especie primitiva, y ahora debatían en silencio si no era demasiado tarde para aceptar lo inevitable. El silencio que siguió a la palabra ayuda fue distinto a todos los anteriores. Era un silencio espeso, cargado de presagios, un silencio que no nacía de la incredulidad ni de la burla, sino del reconocimiento instintivo de que algo había cambiado para siempre. Los delegados, que al inicio de la sesión habían contemplado a la humana como si fuera un insecto curioso, ahora la miraban como se observa a un depredador que ha mostrado los colmillos, no con rugidos ni con amenazas abiertas, sino con la tranquila seguridad de quien sabe que no puede ser detenido.
Ambasador Klett intentó recuperar la compostura y señaló que, aunque lo expuesto resultaba perturbador, el Consejo debía velar por la estabilidad galáctica y que la integración de los humanos en la Alianza no podía decidirse solo por la presión de datos o demostraciones. Habló de protocolos, de siglos de procedimientos cuidadosamente diseñados para evitar que especies inestables arrastraran a toda la coalición hacia el caos. Su voz sonaba solemne, pero se notaba el temblor bajo la capa de dignidad, y cada palabra suya era menos una defensa y más un intento desesperado de aferrarse a un orden que se desmoronaba frente a sus ojos. Maya asintió con calma, como si estuviera de acuerdo con la importancia de los protocolos. Incluso sonrió de forma amistosa, aprobando la prudencia del embajador. Después, con un gesto suave de su muñeca, volvió a activar su comunicador. Precisamente por eso, dijo con serenidad, he traído la documentación pertinente. El aire se iluminó de nuevo con un holograma aún más vasto que el anterior, un mapa galáctico detallado en el que los puntos rojos se multiplicaron con alarmante rapidez, conectándose entre sí con líneas verdes que representaban rutas comerciales, acuerdos logísticos, alianzas empresariales. Los delegados contuvieron el aliento. Lo que veían ya no eran 17 sistemas, ni siquiera las colonias reconocidas por informes dispersos de inteligencia. Lo que tenían ante los ojos era una red compleja que abarcaba casi una cuarta parte del espacio conocido, con nodos que se extendían a sectores completos donde los humanos ni siquiera deberían estar presentes. El impacto era brutal. Allí donde el Consejo había visto frontera, los humanos habían visto oportunidad. Allí donde ellos habían trazado líneas de contención, los humanos habían abierto caminos de comercio. Y lo más aterrador, mientras las armadas de la Alianza permanecían atentas a los movimientos militares oficiales de la Tierra, los mercaderes, ingenieros, médicos y agricultores humanos habían trabajado en silencio, resolviendo problemas locales, sellando pactos comerciales, levantando infraestructuras que volvían dependientes a los planetas donde se instalaban. El embajador de los Corben, cuya voz solía sonar como un terremoto, murmuró con incredulidad que sus informes de inteligencia jamás habían detectado semejante expansión. Maya respondió con una cortesía impecable, sus informes son excelentes, muy meticulosos, pero estaban mirando en la dirección equivocada. Vigilaron nuestros navíos de guerra, nuestras colonias oficiales, nuestros diplomáticos. Y olvidaron prestar atención a los comerciantes. Esa frase cayó como una revelación imposible de ignorar. La Cámara estalló en discusiones atropelladas. Algunos delegados gritaban a sus asistentes, otros pedían revisar estadísticas de comercio, varios consultaban frenéticamente archivos internos. Todos comprendían que la guerra ya no era militar, ni siquiera política, sino económica y cultural, y que la humanidad la estaba ganando sin disparar un solo proyectil. Los Nexari destellaban en patrones frenéticos de alarma, los zapirianos inflaban y desinflaban sus sacos de gas de forma compulsiva, los representantes Taeti intercambiaban miradas de puro pánico, conscientes de que su propio gremio había firmado un acuerdo exclusivo con aquellos mismos humanos que ahora eran señalados como amenaza. Maya aguardó con paciencia, dejando que el desorden se desplegara, y cuando finalmente el embajador Klett exigió que la humana explicara con claridad qué significaba esa red, ella se limitó a exponerlo con frialdad quirúrgica: significa que no hemos conquistado nada. Simplemente hemos hecho lo que hacemos mejor, volvernos indispensables. Explicó que sus ingenieros habían reparado sistemas de abastecimiento en colonias periféricas donde la Alianza tardaba décadas en enviar refuerzos, que sus médicos habían creado clínicas improvisadas en planetas olvidados, que sus agricultores habían introducido cultivos capaces de resistir sequías extremas. Y que cada uno de esos favores se había convertido en un vínculo, cada solución en una deuda, cada gesto en una relación de dependencia. El comandante Vex, con los 6 ojos entrecerrados y un tono que por primera vez no contenía burla sino respeto sombrío, pronunció la frase que todos pensaban: ustedes han logrado colonización de facto sin disparar un solo tiro. Maya, con modestia calculada, inclinó la cabeza y respondió: los humanos siempre hemos sido buenos resolviendo problemas. Solo lo hemos escalado. El silencio volvió a adueñarse de la cámara.
Esta vez era un silencio de derrota encubierta, de reconocimiento involuntario de que ya no estaban negociando si los humanos podían unirse o no a la alianza, sino si aceptarían que ya estaban dentro. Porque la integración no era una posibilidad futura, sino un hecho consumado. Clet, con voz quebrada, preguntó qué pasaría si el Consejo decidía que la ayuda humana era incompatible con la estabilidad galáctica. Maya no parpadeó. No levantó la voz ni endureció el gesto. Simplemente dijo que sería desafortunado para todos. Y entonces, con un movimiento final de su comunicador, mostró un nuevo gráfico: rutas comerciales próximas a cerrarse, tratados en negociación, asambleas de especies menores a punto de votar acuerdos exclusivos con la Tierra. Les explicó con voz amable que la Asamblea Rieliana debatiría en 7 días un tratado de distribución agrícola, que la Confederación Alterana evaluaba propuestas de infraestructura para modernizar 3 mundos, y que el gremio Taeti estaba considerando abrir licencias conjuntas para producción militar. Después los miró con calma y soltó el golpe final. Así que el tiempo que tienen para decidir depende de cuánto quieran seguir controlando su propio futuro económico. La frase, tan cortés en apariencia, cayó como un ultimátum implacable. La sala entera se agitó con desesperación contenida. Por primera vez, los delegados del Consejo comprendieron que no estaban decidiendo si los humanos entrarían o no en la alianza. Estaban decidiendo si querían tener alguna voz en un orden galáctico que los humanos ya estaban redibujando con cada comercio, con cada colonia, con cada solución aparentemente inofensiva. El anfiteatro entero hervía en un caos contenido. Los murmullos se mezclaban con exclamaciones alarmadas, los hologramas parpadeaban con estadísticas que confirmaban una verdad imposible de negar, y los asistentes corrían de un lado a otro llevando informes que, en realidad, no podían cambiar lo esencial. En cada rostro cristalino, insectoide, gaseoso o metálico se reflejaba lo mismo: el miedo a haber perdido el control. La humanidad no era ya una petición a considerar, era un hecho consumado, un fenómeno imparable que había penetrado en la red galáctica con la sutileza de una infección y la eficacia de un enjambre. Maya permanecía en pie, serena, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Parecía la única figura inmóvil en medio de una tormenta. Cuando finalmente el embajador Clet, con su caparazón vibrando en tonos oscuros de puro estrés, pidió cuánto tiempo disponían para deliberar, ella giró lentamente hacia la salida y caminó unos pasos antes de detenerse. Sin girar del todo, con un perfil altivo y los ojos fijos en la puerta que se alzaba al final del anfiteatro, respondió que el tiempo dependía de ellos mismos, de cuán rápido quisieran mantener el control de su futuro. Mencionó, casi con ligereza, que la Asamblea Rieliana votaría la semana siguiente un acuerdo exclusivo de comercio agrícola, que la Confederación Alterana estaba a punto de firmar un tratado de infraestructura y que el gremio Taeti estaba considerando licencias conjuntas de producción militar. Añadió que todas esas decisiones estaban calendarizadas y que, en consecuencia, lo más prudente sería actuar antes de que otras especies sellaran compromisos de los cuales el Consejo quedaría excluido. Las palabras, aunque envueltas en un tono casi cordial, eran un ultimátum. No gritaba, no amenazaba, no alzaba su voz. Era el filo oculto detrás de una sonrisa, la certeza de que el reloj avanzaba y de que los humanos nunca habían necesitado permiso para expandirse. Y lo más inquietante era la serenidad con la que lo decía, como si todo estuviera ya previsto y su presencia en la sala no fuera una súplica, sino una cortesía, un gesto de buena voluntad para que los demás se sintieran parte de un proceso en el que en realidad eran irrelevantes. Maya se encaminó hacia las enormes puertas que sellaban el recinto. Cada paso suyo resonaba con un eco que parecía marcar el compás de una sentencia inevitable. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y añadió, con voz firme y clara, que los humanos eran pacientes, muy pacientes, porque habían aprendido a esperar y a resistir durante milenios en un planeta hostil. Y esa paciencia, combinada con su obstinación y su manía de resolver todo a base de ingenio y persistencia, hacía que nada pudiera detenerlos. Tómense todo el tiempo que necesiten, dijo al fin con una sonrisa cortés, nosotros tenemos práctica en esperar. La puerta se cerró tras ella con un estrépito solemne. Durante largos segundos, nadie habló. Los delegados se miraban unos a otros como si buscaran en los ojos ajenos la confirmación de que no estaban soñando.
El comandante Vex, el mismo que había empezado la sesión con sarcasmos, se inclinó hacia adelante con todos sus ojos abiertos de par en par, incapaz de negar que lo que acababan de presenciar no era una amenaza velada, sino una conquista silenciosa. Fuera del anfiteatro, Maya activó su comunicador. Su voz fue tranquila, casi divertida. Control, misión cumplida. Están asustados, están impresionados, lo más importante, están exactamente donde los queríamos. La respuesta llegó con un tono burlón desde la otra línea. ¿Cuánto tardarán en llamarnos de vuelta? Ella consultó su cronómetro con un gesto despreocupado y respondió con una sonrisa que nadie veía. 23 minutos, tal vez 24 si hoy se sienten especialmente obstinados. Hubo una breve pausa, y luego la voz de control le preguntó qué ocurriría si el consejo no cedía. La sonrisa de Maya se ensanchó como el filo de una navaja. Entonces pasamos a la fase 2. Los rielianos han estado pidiendo asesoría en defensa, parece que les preocupa la inestabilidad de la región. La comunicación quedó en silencio unos segundos antes de que la voz de control soltara una risa nerviosa. Recuérdame nunca jugar al póker con tu especie. Maya rió suavemente mientras avanzaba hacia la nave que la esperaba en el puerto. Demasiado tarde para eso, respondió, llevamos jugando al póker con toda la galaxia desde que aprendimos a volar. Y siempre ganamos. El transporte despegó lentamente, alejándola de la capital del mundo central. Desde la ventanilla, Maya observó las luces de la ciudad expandiéndose como un enjambre brillante en la oscuridad del espacio. Sabía que, dentro de aquellas salas lujosas, 47 especies estaban intentando comprender cómo habían perdido una partida que ni siquiera sabían que estaban jugando. Siempre ganamos, murmuró para sí misma con un brillo acerado en la mirada, solo preferimos que todos piensen que tuvieron elección. Y, tal como había predicho, 22 minutos después, los dispositivos personales de los embajadores vibraban con la convocatoria a una sesión de emergencia. La votación fue unánime. La humanidad era aceptada como miembro pleno de la Alianza. No porque el Consejo quisiera, sino porque ya no tenían alternativa. En ese instante, en el interior de una nave que se alejaba rumbo a nuevas negociaciones, Maya Torres se sirvió una taza de café caliente y sonrió. Habían entrado en la mesa más poderosa de la galaxia sin disparar un solo tiro, y lo habían hecho con la palabra más peligrosa que existía en su vocabulario: ayuda.